Hola, bienvenidos al canal Desenmascarando la Termodinámica. En esta sesión comenzaremos a explorar el tema de ciclos de refrigeración y en primera instancia vamos a resolver un ejercicio de un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas. El ejercicio dice: considera un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas que opera entre los límites de presión de 1.4 megapascal y 160 kilopascal con refrigerante 134A como fluido de trabajo. El rechazo de calor del ciclo inferior al superior tiene lugar en un intercambiador de calor adiabático a contracorriente, en donde las presiones en los ciclos superior e inferior son 0.4 y 0.5 megapascal respectivamente. En ambos ciclos, el refrigerante es un líquido saturado a la salida del condensador y un vapor saturado a la entrada del compresor, y la eficiencia isentrópica del compresor es de 80%. Si el flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior es de 0.11 kilogramos por segundo, determine, inciso A, el flujo másico del refrigerante a través del ciclo superior, inciso B, la tasa de remoción del espacio refrigerado, e inciso C, el COP de este refrigerador. Nos vamos a apoyar del siguiente esquema. Aquí tenemos el ciclo superior y el ciclo inferior. Acá tenemos el intercambiador de calor adiabático, un condensador, un evaporador y dos compresores. Vamos a identificar los datos de presión que nos dice el ejercicio. En este caso nos menciona que opera entre los límites de presión de 1.4 megapascal y 160 kilopascal. ¿Dónde están estos datos? Tenemos aquí. Esta línea es la que opera a 1.4 megapascal. Presión en el punto 6 es lo mismo que presión en el punto 7. El de 160 kilopascal está acá abajo, en esta línea. Por lo tanto, tenemos que la presión 4 es igual a la presión 1 y es de 160 kilopascal. Nos menciona las presiones en esta parte. Aquí tenemos. Nos dice que en el ciclo superior es 400 kilopascal. Significa que la presión 8 es igual a la presión 5 y corresponde a 400 kilopascal. Y en el inferior es de 0.5 megapascal. Es esta parte de acá. La presión en el punto 3 es la misma que la presión en el punto 2 y corresponde a 500. Empezamos con el inciso A. Nos piden el flujo másico del refrigerante a través del ciclo superior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a realizar, como nos dan el flujo másico del refrigerante a través del ciclo inferior, vamos a hacer un balance de energía en el intercambiador de calor. En el caso para el ciclo superior es flujo másico del refrigerante, ese va a ser para el ciclo superior, por la diferencia entre los puntos 5 y 8. Y va a ser igual al flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior y por H2 menos H3. Este balance está en kilowatt. Por lo tanto,
el flujo másico del refrigerante en el ciclo superior pues va a ser igual al flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior, que es un dato que tenemos, por el cociente numerador H2 menos H3, denominador H5 menos H8. Empezaremos a determinar H5 y H8, que es el ciclo superior. En el punto 5 nos dicen que es vapor saturado. Y esta línea, recuerden que está a 400 kilopascal. Tabla 12. Decimos que el H5 es igual al Hg a 400 kilopascal. Y tiene un valor de 255.61 kilojoules por kilogramo. Para determinar H8 tenemos nada más la presión, pero aquí tenemos una válvula de expansión y en este punto tenemos la presión de 1.4 y nos dicen que el refrigerante es un líquido saturado a la salida del condensador. Entonces aquí podemos determinar la entalpía y como tenemos una válvula de expansión, H8 es aproximadamente igual a H7. Misma tabla A12. El H7 es igual al HF a 1400 kilopascal. Y esto es de 127.25 kilojoules por kilogramo. Ahora analizamos el ciclo inferior. Necesitamos determinar H3 y H2. En este caso, en el punto 3 es un líquido saturado a la presión de 500 kilopascal. La misma tabla 12. Decimos que el H3 es igual a HF a 500 kilopascal. Y esto va a ser igual a 73.32 kilojoules por kilogramo. Para determinar el punto 2, aquí nos dice que es 500 kilopascal. Presión 2 es de 500 kilopascal. Necesitamos otro dato para identificar la fase y saber de qué tabla vamos a leer a la salida del compresor. Esto es una compresión isentrópica. Entonces significa que la entropía 2S es igual a la entropía 1, donde la entropía 1 es la entropía del vapor saturado A, es vapor saturado a este punto y está a esta presión, 160 kilopascal.
160 kilopascal. ¿De qué tabla? A12. Y tiene un valor de 0.94202 kilojoules por kilogramo Kelvin. Identificamos la fase. Vamos a ir a la tabla A12 y a una presión de 500 kilopascal vamos a obtener la entropía de líquido saturado, que tiene un valor de 0.28021 kilojoules por kilogramo Kelvin, y la entropía del vapor saturado es de 0.92420 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces vemos que la entropía 12S está por arriba de la entropía del vapor saturado. Por lo tanto, en el punto 2, que es refrigerante 134A, sobrecalentado. Nos vamos a la tabla A13. A13. Nos ubicamos en el bloque de 0.5 megapascal. Y necesitamos leer con el valor de acá, 0.94202. Ese valor no está exacto en esa tabla. Por lo tanto, vamos a interpolar. Como necesitamos obtener la entalpía, pues vamos a agarrar la columna de entalpía de este bloque y la entropía, y buscamos entre qué valor está esto, y encontramos que sería entre 0.9384 y 0.9704. A esta entropía le corresponde 263.48 y a esta entropía la entropía le corresponde 273.03. Por lo tanto, a 0.94202 ¿qué valor le corresponde? Entonces vamos a interpolar. Esa entalpía que vamos a obtener va a ser la entalpía 2S, porque tenemos eficiencia isentrópica del 80%. Entonces va a ser igual. Aquí arriba iría 273.03 menos este valor 263.48, y acá abajo sería 0.9704 menos 0.9384, lo que nos dé va a ir multiplicado por la diferencia de 0.94202 menos 0.9384. Aquí abajo voy a poner más lo que nos dé esta operación. Le vamos a sumar
este valor de aquí, 263.48. Y eso nos da 264.56 kilojoules por kilogramo. Ahora la eficiencia del compresor, que es del 80%, 0.80 va a ser igual a H2S menos H1, y acá abajo iría H2 menos H1. Vamos a despejar H2, que sería igual a H1 más el cociente de H2S menos H1 entre 0.80, donde H1 va a ser igual tenemos que es 160 kilopascal y esto es vapor saturado, aquí nos lo menciona. Entonces Hg a 160 kilopascal. Y esto es de la tabla A12, 241.14 kilojoules por kilogramo. Entonces, sustituyendo, tenemos que la entalpía 2 es de 270.42 kilojoules por kilogramo. Ya tenemos la entalpía 2. Por lo tanto, ya podemos sustituir en la ecuación del balance de energía en el intercambiador de calor. Por lo tanto, el flujo másico del refrigerante en el ciclo superior era igual a 0.11 kilogramo por segundo por aquí tenemos que es H2 menos H3, H5 menos H8. Vamos a sustituir. El H2 era de 270.42 y el H3 73.32. H5 255.61 y el H8 que era igual al H7 127.25. Y eso da 0.169 kilogramos por segundo. El inciso B nos dice la tasa de remoción del espacio refrigerado. Esa tasa de remoción del espacio refrigerado está aquí en el ciclo inferior. Nos están pidiendo esto de acá. Por lo tanto, vamos a hacer un balance de energía en el evaporador.
es flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior por su entalpía 4 más la tasa de remoción del espacio refrigerado es igual al flujo másico del refrigerante en el ciclo inferior por la entalpía 1. Por lo tanto, la tasa de remoción es igual al flujo másico del refrigerante del ciclo inferior por H1 menos H4. H1 aquí está, 241.14. H4 no la hemos calculado. Vamos a ver en dónde anda. En este punto de acá. Igual tenemos una válvula de expansión. Significa que el H4 es aproximadamente igual al H3. Y el H3 ya se determinó. Aquí está. Entonces el H4 es aproximadamente igual al H3 y tiene un valor de 73.32 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, la tasa de remoción del espacio refrigerado va a ser igual a 0.11 kilogramo por segundo, que te multiplica a 241.14 y el valor de H4 es de 73.32. Esto es kilojoules por kilogramo. Revisando unidades, tenemos kilogramo sobre kilogramo simplifica y nos da kilowatt. 18.46 kilowatt. El inciso C es el COP de este refrigerador. Salida deseada es esto, la tasa de remoción del espacio refrigerado entre la entrada requerida. Aquí la entrada requerida está en los dos compresores. Sería potencia de entrada. Vamos a calcular esto. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia del compresor del ciclo inferior más la potencia del compresor del ciclo superior. La potencia del compresor del ciclo inferior pues va a ser igual
a su flujo másico por la diferencia de entalpías del 2 y del 1. Son datos que ya tenemos. 0.11 kilogramo por segundo por el H2 es 270.42 y el H1 241.14, entonces kilojoules por kilogramo, y esto nos da 3.22 kilowatts. La potencia del compresor del ciclo superior va a ser igual al flujo másico del refrigerante del ciclo superior, que es lo que calculamos en el inciso A, por la diferencia de entalpías entre los puntos 6 y 5. La entalpía en el 5 ya la tenemos. Entonces hay que calcular la del 6. Mismo procedimiento de análisis que hicimos en el compresor del ciclo inferior, lo haremos para el ciclo superior. En este punto tenemos la presión de 1.4 megapascal y la entropía 6S es igual a la entropía 5, donde la entropía 5 es la entropía del vapor saturado a 400 kilopascal. Tabla A12 le corresponde 0.92711 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Con estos dos datos identificamos la fase, es refrigerante 134A sobrecalentado. Tabla A13. Buscamos el bloque de 1.4 megapascal con este valor de entropía. Hay que interpolar. Y se obtiene después de la interpolación que la entalpía 6S es de 281.58 kilojoules por kilogramo. Eficiencia isentrópica del 80%, 0.80 va a ser igual a H6S menos H5 sobre H6 menos H5. A diferencia del análisis del compresor del ciclo inferior, no necesitamos la entalpía en el punto 6 para algún cálculo posterior. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esta diferencia porque es la que necesitamos acá.
Entonces H6 menos H5 va a ser igual a H6S menos H5 entre 0.80. El H6S está acá. El H5 es de 255.61 kilos por kilogramo. Por lo tanto, tenemos que esta diferencia tiene un valor de 32.46 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, la potencia del compresor en el ciclo superior va a ser igual. El flujo másico que tuvimos en el inciso A es de 0.169 kilogramos por segundo por esta diferencia que es de 32.46 kilojoules por kilogramo. Y obtenemos que sería de 5.49 kilowatts. Entonces ahora ya sumamos 3.22 kilowatts más 5.49 kilowatts. Tenemos que nos da 8.71 kilowatts. Por lo tanto, el COP de ese sistema va a ser igual la tasa de remoción del espacio refrigerado es 18.46 kilowatts y la potencia de entrada es de 8.71. Y tenemos que el coeficiente de desempeño es de 2.12. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Si les gustó el video, suscríbanse al canal para que no se pierdan el siguiente video de ciclos de refrigeración. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.